que esas voces se integren. Y, digamos, la gente no protesta por deporte o por diversión, la gente protesta por desesperación, pero nosotros debemos recuperar, digamos, particularmente quienes estamos comprometidos con el sistema jurídico de un modo u otro, debemos recuperar esas voces. ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, torcer a la democracia, en el sentido de volver a hacer el sistema democrático como un sistema que, digamos, sea uno en donde todos los que nos vemos afectados por las decisiones intervengamos en la creación de esa decisión. Paso entonces, dicho esto, al segundo punto que está íntimamente vinculado con el primero, y es, por razones de cómo pensar la democracia, yo diría, nuestro sistema es un sistema muy sesgado por el modo en que excluye a una parte importante de la población, en lo que yo diría, digamos, al menos desde el punto de vista jurídico. Estoy seguro Jorge lo va a enfocar más de la cuestión económica, pero a mí, pensando más en la cuestión jurídica, diría que una mayoría de la población está separada de la creación, la aplicación y la interpretación del derecho. Lo que eso hace es que el derecho también empiece a torcerse, digamos, tener un derecho torcido, y es, digamos, lamentablemente, aún en el marco, o especialmente en el marco del discurso legal dominante, no se reconoce, no solamente no se reconoce, sino que se reivindica la baja participación popular en las cuestiones legales, y muy especialmente, y a eso quería ir como segundo punto, se reivindica la baja participación popular en las cuestiones jurídico-penales. Digamos, y es curioso que aún, digamos, las voces, entre comillas, digamos, más progresistas dentro del derecho, reivindican que la ciudadanía esté lejos de la creación, aplicación del derecho, muy especialmente cuando eso tiene que ver con las normas penales. Ahora, dado el tipo de visión y aproximación de la democracia que yo mencionaba antes, yo diría, es exactamente lo contrario, justamente porque lo que está en juego es algo tan especialmente relevante, o sea, estamos jugando el juego de cómo se usa la coerción estatal, es especialmente importante ahí, en ese terreno, que es el uso de la violencia por parte del Estado, es en donde más deberíamos reivindicar la intervención cívica en la aplicación, creación e interpretación del derecho. Pero otra vez, es importante para mí hacer esa reivindicación, otra vez clarificando cuál es el entendimiento que uno tiene de democracia. Yo vinculo la democracia con un proceso de discusión inclusiva, digamos, y las dos patas son importantes, tanto que todos los afectados intervengan como que tengamos la posibilidad de, digamos, de confrontar puntos de vista. Es interesante distinguir eso con el hecho actualmente existente, donde el derecho no solamente es excluyente, sino que está dominado por las voces de algunos, de una minoría. Entonces, no es extraño que el derecho esté sistemáticamente cejado. Piénsese, por ejemplo, cómo se hizo la reciente reforma del Código Civil o la proyectada aprobación ahora de la reforma del Código Penal. En ambos casos, digamos, obviamente, este gobierno, digamos, eso no sorprende a nadie, no tiene que sorprender a nadie. Obviamente que a partir de la concepción elitista de la democracia que tienen, en donde, digamos, democracia es votar cada 4 años y si no, cree su partido político y compita, digamos, porque lo único que se puede imaginar en democracia para este gobierno es ganar en las elecciones. Entonces, no extraña que desde esa visión elitista de la democracia se lea a la vida pública, pero particularmente al derecho, de ese modo también elitista. Pero es notable que también dentro del derecho, y aún las voces progresistas, digamos, sea quien sea Zaffaroni, sea Ferraioli, sea quien sea, digamos, para los que están más habituados a la discusión jurídica, aún las voces que se reivindican como progresistas no admiten, y es más, se espantan de la posibilidad de que intervenga la ciudadanía en asuntos jurídicos penales. Otra vez, digamos, insisto, creo que especialmente en esas cuestiones es importante que ingrese la voz ciudadana, pero también es importante señalar, otra vez, de qué modo uno caracteriza a la democracia. ¿Por qué? Porque si no, digamos, la puerta de salida fácil que tienen
las voces, entre comillas, progresistas del derecho, es decir, bueno, no, lo que pasa es que si no terminamos en el populismo penal a la Bloomberg, no, uno lo que tiene que decir es, eso no tiene nada que ver con democracia. Que 10 personas, 50 personas, 20.000 personas salgan a la calle, eso no es lo mismo que el pueblo está hablando. La intervención popular es otra cosa, incluye gente en la calle, pero va mucho más allá de eso. Y no es, digamos, la idea también es ridiculizar la participación popular, pensar que la única expresión posible del pueblo es los gritos que dicen y que expresan los familiares de una víctima luego de cometido un crimen. Esas son expresiones que merecen ser tomadas en cuenta, pero eso no es democracia. Entonces, yo creo que con la imagen del populismo penal, el elitismo jurídico dominante está bloqueando hace décadas el ingreso de la intervención cívica, ciudadana, popular en la discusión de los asuntos jurídicos. Y entonces, insisto, por un lado, la importancia de reivindicar que en todos los asuntos, y muy especialmente los asuntos penales, en donde está en juego la coerción, intervenga el ciudadano común, y muy especialmente los que son más afectados por el derecho, no son los que menos, sino los que más necesitan estar ahí en la primera línea, sino, digamos, reivindicar eso contra el discurso dominante, que no es solamente, obviamente que incluye al discurso del gobierno, pero eso no es una sorpresa, sino también es el discurso dominante dentro de las voces, entre comillas, progresistas del derecho. Digamos, ellos están espantados con cualquier posibilidad de participación popular, llámese jurado, que además cuando se lo acepta, digamos, por la ventana del tercer piso, el jurado, para que diga el pueblo por sí o por no si hubo el crimen, digamos, del asesino serial fue cometido o no por tal persona. Eso tampoco es participación popular. Entonces, el tipo de participación popular que hoy se está aceptando también es ridícula. Entonces, uno rechaza eso en el sentido de reivindica que la intervención popular es otra cosa. Es la intervención activa en la aplicación, creación, reflexión e interpretación del derecho. Entonces, insisto, para poder reivindicar eso es muy importante tener en claro de qué modo uno reivindica la intervención popular. ¿Por qué? Porque si no, a uno siempre le quieren tapar la boca con la idea del populismo penal. Y populismo penal no es democracia. Es normalmente la antítesis de la democracia, es normalmente, digamos, la contracara del elitismo penal, son las dos caras de la misma moneda, elitismo de dos formas distintas, el elitismo penal dominante de las comisiones de expertos es elitismo penal de una comisión que habla en nombre de los intereses del pueblo sin el pueblo, y el populismo penal es la reivindicación de la voluntad del pueblo sin el pueblo. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Y uno rechaza tanto el elitismo penal como el populismo penal y lo rechaza por razones democráticas. Entonces, ese era el segundo punto que quería hacer. Hago 2 puntos más y termino. No sé si me quedan unos minutitos, poquitito. 5 minutos. Corto. Sí. No vamos a ser tan exigentes. 5 minutos, 5 minutos. El tercer punto es vinculado con la coerción. Es un punto polémico, pero para mí importante. Y es, bueno, uno dice, como digo yo, como me interesa decir a mí, que el ciudadano común, todos tenemos que intervenir en las cuestiones que nos afectan, también y especialmente las cuestiones penales, pero claro, una cosa es intervenir y otra cosa es de qué modo intervenimos. Si se abriera la posibilidad de discutir colectivamente cómo pensar las normas penales, ¿qué es lo que uno dice en esos casos? Yo ahí, digamos, apelo ya no a una teoría de la democracia, sino a una teoría de la justicia, para mí marcada por ideales igualitarios. Pero ¿qué decir en esos casos si se abre una discusión sobre cómo pensar la cuestión penal? Obviamente que la cuestión es muy complicada y, digamos, hay 1000 vueltas de las que podemos hablar cuando abramos a debate, si se quiere, pero algunas cosas marcaría. Primero es que yo creo que cualquier comunidad democrática tiene que tener un derecho de reprochar conductas, pero, y esto yo creo que ya lo habíamos dicho en su momento, hace 3 años cuando tuvimos la charla, una cosa es reprochar una conducta, otra cosa es castigar, entendiendo castigo como imposición de dolor, otra cosa es comprometer al Estado con el castigo, y otra cosa es el castigo penal, y otra cosa es la cárcel. Sin embargo, lamentablemente, lo que el derecho prometió como última ratio, como el último
momento se podrá llegar a aplicar la norma penal violenta por la privación de la libertad, se convirtió en primera ratio y está, digamos, apenas se comienza el discurso penal, ya tenemos la cárcel ahí metida. Yo lo que creo que razonablemente, obviamente, diría yo, uno merece problematizar eso radicalmente. Digamos, una cosa es el derecho de reprochar una conducta, otra cosa es el derecho de usar la coerción, otra cosa es el derecho de usar la coerción penal, otra cosa es pensar que la única forma de coerción penal posible es la cárcel. Yo creo que siempre, pero mucho más, dado que es la cárcel en Argentina, la cárcel merece ser vista como tortura. Para el represor o para el delincuente común. Yo entiendo que la cárcel merece ser vista como tortura y yo rechazo la tortura. Entonces, hay obviamente un largo camino que andar por ahí, pero lo que yo diría es, no podemos tomar ligeramente como se ha tomado y como también la izquierda ha tomado, no se puede tomar ligeramente la cuestión de la coerción. De la coerción. De la coerción, muy en particular cuando asimilamos coerción con cárcel. Cuando se hace ese camino largo, se lo hace el camino corto. Cuando la idea de, bueno, podemos reprochar, podemos llegar a tener que usar la fuerza para detener a alguien que quiere aplicar la violencia, pero otra cosa es el uso de la coerción penal, otra cosa es el uso de la cárcel como respuesta única que tiene el derecho a mano para reprochar una conducta. Ese es el camino largo que yo creo que hay que asumirlo como camino largo, que es lo que el derecho mismo, aún el derecho liberal más tibio, reconocía que esa es su última ratio, es lo último que podemos hacer en el último momento. Se ha convertido en la herramienta que tenemos a mano para cualquier caso. Insisto, yo creo que desde cualquier visión razonable, pero muy en particular de una visión democrática y de izquierda, uno merece problematizar la coerción en general y muy en particular el uso de la respuesta de la privación de la libertad como herramienta, digamos, como respuesta que uno da frente a cualquier problema.